Hablamos un poquito de política internacional, vamos a hablar con Alberto Ruscolequier, es analista internacional, doctor en economía. Hace pocas horas se libraron nuevas órdenes de arresto contra Netanyahu y Galeán. ¿Qué base jurídica tienen? Estamos hablando obviamente del premier israelí. Ahora nos vas a contar un poquito, Alberto, de qué se trata esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar nuevamente contigo. Igualmente. Bueno, efectivamente es correcto lo que vos planteás. Finalmente, la Corte Penal Internacional en realidad fue creada en el año 2002, tiene sede en La Haya, y el fiscal general, que en este momento es un abogado británico, Karim Khan, en su momento, en el mes de mayo de este año, había pedido que se libren órdenes de arresto. Pero la orden de arresto es pedida por el fiscal, pero hay una sala de estudios preliminares que finalmente tiene que aceptar las órdenes de arresto. Esto finalmente fue aceptado y es por eso que a partir de ayer, hace pocas horas, se libraron estas órdenes de detención contra Galán, que es el ministro de Defensa, y contra Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. También con una orden de detención contra una persona que ya está muerta hace cuatro meses, un tal de If. Sí. Pero vemos un poquitito qué basamento jurídico o no puede haber. Antes que nada te quiero comentar que también dentro de la Corte Penal Internacional existe una Cámara de Apelación dentro de la propia Corte que está integrada por 3 jueces, que eventualmente son los que van a tener que tener, obviamente, la palabra final. Sí. Los países que son, creo en este momento, que aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional son 124, creo. Quizás me equivoco por uno, si no serán 124, serán 123. ¿Los demás desconocen lo que diga la Corte? Estos son los que ¿qué quiere decir? Son los que aceptan la jurisdicción de los pronunciamientos jurídicos de la Corte. Sí. Por ejemplo, Israel no forma parte de la Corte, no adhirió a ese Estatuto de Roma. Estados Unidos tampoco adhirió al Estatuto de Roma en su momento porque siempre había temor, y esto se está viendo, que finalmente, más que fallos jurídicos, la Corte Penal Internacional establece fallos que tienen sesgos políticos, castigando o no a personas según la ideología política imperante determinada en un momento determinado. Pero veamos un poquitito cuál es la falla jurídica que tiene este tema. En principio, la Corte Penal Internacional interviene entre estados que aceptan la jurisdicción. Israel no aceptó la jurisdicción, no forma parte de la Corte Penal Internacional, y lo que es los supuestos crímenes de guerra con los cuales se acusa a Bibi Netanyahu en la Franja de Gaza tampoco es un país, la Autoridad Palestina tampoco es un país. O sea que desde ese punto de vista tenemos ya dos errores. Primero, que uno no es un país y el otro país no acepta la jurisdicción. Sí. Pero también es cierto que hay un principio que la gente en general no sabe, que se denomina en la parte jurídica el principio de complementariedad, que para esto, y esto está establecido exactamente en el Estatuto de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice este principio? Dice que la Corte Penal Internacional actúa cuando los países que aceptan esta jurisdicción no tienen un poder judicial que actúe para investigar estos casos, o que sean remisos para investigar estos casos, o que tengan directamente una justicia que no existe prácticamente. Veamos un poquitito del caso de Israel. Israel en su momento tuvo preso a un presidente, cuando había terminado la presidencia, tuvo preso a Moshe Katsav. También tuvo preso a un primer ministro, por ejemplo, Ehud Olmert, en su momento. Quiere decir que, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con un hecho político, lo que no es verdad es que no existe en Israel una situación y un poder judicial independiente, porque ha mandado presos a primeros ministros y a presidentes. En consecuencia, este principio de complementariedad no podría aplicarse por 2 motivos. Primero, que Israel tiene un sistema judicial. Es más, incluso hay jueces que son ciudadanos israelíes, pero son árabes. Sí. También es cierto que existe el poder judicial, y en ese tema no podría ser absolutamente imputado al respecto. Te quiero comentar que, por ejemplo, en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, se supo ayer que Argentina rechazó el fallo, no va a proceder a ejecutarlo. Paraguay tampoco, Estados Unidos tampoco, recién Alemania dijo que no va a aceptar el fallo, Hungría no va a aceptar el fallo, la República Checa tampoco va a aceptar el fallo, incluso hay ya un pronunciamiento que se está pidiendo al Congreso de la República Checa, pidiendo a la República Checa que se vaya de la Corte Penal Internacional. Entonces vemos que tenemos acá varias situaciones. Primero, que Israel no está cometiendo, bajo los cánones tradicionales, bajo los cánones de lo que es un genocidio, de acuerdo a la propia disposición que dice la Corte Penal Internacional.
quitarle a un país, sea Israel o sea el que fuere, el derecho a defensa de sus ciudadanos, contraría incluso las propias disposiciones de las Naciones Unidas. Es verdad que la Corte Penal Internacional no depende de las Naciones Unidas, a pesar que tiene vasos comunicantes, que no hay que confundir la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia, que esta sí tiene dependencia de las Naciones Unidas. Eventualmente te diría también que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría directamente suspender el fallo, eventualmente. Pero vemos que entonces la Corte Penal Internacional, que en este momento actuó el fiscal Karim Khan, que tiene mandato, creo que hasta el año 2030. Sí. Veamos quién es Karim Khan. Karim Khan es un abogado británico que incluso tiene acusaciones de acoso sexual, pero independientemente hay acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ya hace varios años, denunciándolo precisamente por crímenes, falta de derechos humanos, etcétera, y asesinatos de los adversarios políticos. Esa causa duerme el sueño de los justos hace años. No solo eso, sino que Karim Khan no se apartó de actuar con respecto al tema de Nicolás Maduro, porque la abogada de Nicolás Maduro es la sobrina de Karim Khan. En consecuencia, esto es un escándalo jurídico, porque incluso provocó que la barra de abogados de Gran Bretaña solicitó que se expulse de abogado como integrante de la barra de abogados británicos a Karim Khan, porque cuando vos tenés que actuar en un hecho de tanta trascendencia y el abogado de la contraparte es un familiar tuyo, no hace falta que te diga nada más. Esto es lo que estamos teniendo. La verdad es que la Corte Penal Internacional, en líneas generales, podemos estar diciendo que ha perdido una legitimidad total. Fíjate vos, incluso creo que la India está en este momento por sacar una resolución diciendo que va a rechazar el fallo. Claro. Y hay otra situación más, que es una cosa increíble, que esto pasa en la política internacional. Muchísimos países, por ejemplo, que forman parte y adhirieron a la Corte Penal Internacional, califican al grupo Hamas. Claro. Entonces, pero por otro lado, fíjate la contradicción. Si vos calificás a Hamas como un ente terrorista, por otro lado vas a hacerle caso a la Corte Penal Internacional para detener a una persona que representa un país que lucha contra el terrorismo. Sí, estas son las alquimias a las cuales nos tiene acostumbrado un poco la política internacional. Un mundo muy complicado. Alberto Ruscolequier, analista internacional, gracias.